Estimados conocedores del derecho, a nosotros, el pueblo ecuatoriano, nos gustaría conocer si es pertinente o no realizar juicios políticos a los jueces de la Corte Constitucional. Nos gustaría que nos puedan ayudar resolviendo esta pregunta. Bueno, Guacho, buenos días a las personas que nos están viendo. Si me permites hacer una introducción para que luego tú lo termines justamente aterrizando al caso ecuatoriano. No sé, ¿qué te parece? No, está perfecto. Nada más empezar manifestando que se escucha en las redes sociales en especial un bombardeo constante de profesionales del derecho, de personas que hacen activismo político, etc. Y hay la gran cantidad, si no diría ahí yo el 90% o más de ciudadanos, o bueno, me atrevería a decir que en todo caso podría ser menos, pero que en realidad no conocen esta parte. Así que Rómulo, adelante. Bueno, empezamos analizando el caso Marbury contra Madison, que tú lo conoces perfectamente. Acuérdate que en 1803, un fallo histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos que estableció el principio de la revisión judicial. Este principio permite que la Corte Suprema declare inconstitucionales leyes del Congreso. Es bien importante, reafirmando la supremacía de la Constitución. En sentencia, este caso surgió cuando el secretario de Estado, James Madison, se negó a entregar el nombramiento a Williams Marbury como juez de paz, a pesar de que este había sido aprobado por el Senado. En contexto, se dice que este caso se originó en el contexto de una disputa política entre los partidos del uno federalista y el otro republicano-demócrata, tras las elecciones presidenciales de 1800. En los últimos días de la presidencia de John Adams, que salía como presidente federalista, se nombraron varios jueces de paz, así se los denominan, o se los denominaba. Algunos nombramientos no fueron entregados a tiempo por el mismo secretario saliente. Es así que William Marbury, uno de los jueces no entregados, demostró a James Madison, el nuevo secretario de Estado republicano-demócrata, para que le entregara su nombramiento. Él pidió que se le entregara, porque fue aprobado por el Congreso y siguió todos los parámetros. Sin embargo de esto, el presidente del Tribunal Supremo, John Marshall, dictaminó que, aunque Marbury tenía derecho al nombramiento, la Corte Suprema no tenía la autoridad para ordenar a Madison que lo entregara. La decisión de Marshall estableció que la Corte Suprema tenía la autoridad para revisar las leyes del Congreso y declararlas inconstitucionales si fuera del caso. Si contradecía la Constitución, eso que quede claro, siempre en pos de la contradicción a la Carta Magna. Este fallo fue crucial ya que sentó tres situaciones. Una de esas sentó las bases para que la revisión judicial, un concepto fundamental en el sistema legal estadounidense y que en actualidad tiene vigencia, afirmó la supremacía de la Constitución sobre las leyes del Congreso. Permitió que la Corte Suprema desempeñara un papel importante en la interpretación y aplicación de la Constitución. Dentro de los análisis que se hizo de la sentencia, se resumió lo siguiente: el principio de la limitación de poderes, ojo, limitación de poderes y de la supremacía de la Constitución escrita. El gobierno de los Estados Unidos tiene poderes limitados y precisamente para que tales límites no sean equivocados u olvidados es por lo que la Constitución es escrita. Hasta ahí llego dentro de un breve análisis. Ahora
acerquémonos a la situación latinoamericana y ecuatoriana, Juancito. Ten la bondad. Gracias, Rómulo. Exactamente, creo que a la mayor parte le interesa saber desde dónde arranca el control constitucional por parte de jueces constitucionales sobre la aplicación exactamente de ese marco legal regulatorio que establece una constitución. Marca justamente desde el caso Marbury Marcial. contra Madison, ¿ya? Esto sienta un precedente en Norteamérica en la Corte en la cual se aplica por primera vez una norma constitucional y le dicen, oigan, lo que ustedes hicieron es inconstitucional, no los puedo aplicar. Así es. Es decir, que de aquí arranca. Y luego pues se extendió a México, luego se ha extendido a Colombia, Argentina, etcétera, ¿no? Fue progresivo. Y bueno, nosotros tenemos ahí el amparo constitucional en nuestra Constitución de 1967, como claramente se instauró esta parte, hablando en todo caso como de garantías a que se respete lo que se encuentra establecido en la Constitución. Sin embargo, de aquello, nosotros, de la pregunta que nos hacían aquí, es sobre la posibilidad de un juicio político. Si bien es cierto, refiriéndome al caso Marbury Madison, tomando en cuenta que era federalista, este juez fue un federalista, sus ideas y todo, no fue removido, ¿no? En ese entonces, el presidente electo Thomas Jefferson pretendió hacer un juicio político por su fallo. Cosas que en realidad no tuvieron lugar porque se dejó establecido a que los jueces tienen que tener siempre una independencia. Total, así es. Y por más que tenían, digamos, sus congresistas a su favor, a la final terminaron respaldándole el trabajo que venía haciendo el juez. Mira, entonces nosotros aquí a la altura del partido, con unas democracias totalmente móviles, débiles, ¿no? Y los ciudadanos que van madurando muy lentamente, hablemos así, en nuestros países latinoamericanos, se ve cómo ocupan este tema del control político para poder poner a las máximas cortes, a los jueces de las máximas cortes, como sus empleados. Como dicen, una corte de bolsillo, a tu servicio. Un ejemplo, digamos así, como más visual, o que casi muchos pueden conocer, es el caso argentino, ¿no? Desde cuando entró a la presidencia Perón en 1947-49, por esos años, solicitó que sean cambiados todos los jueces, ¿no? A través de un control político. Y se han ido dando estos pasos que iban cambiando cada 3, cada 4 años, iban cambiando la corte, o sea, los jueces de la corte. Esto pasó con el tema Perón, ¿no es cierto? En el tema argentino, y varios gobiernos de los que nosotros podemos recordar, cuando fue presidente Alfonsín, cuando vino Menem, y lo último cuando vino evidentemente Kirchner, ¿no? Kirchner, en todo caso, se le pudo destituir a un juez a través de un juicio político, pero fue uno. También acudió a la Corte Interamericana y en la Corte Interamericana le dijeron no le dieron paso al juez, porque efectivamente cuando se afecta la independencia judicial es cuando se le hace a todos, o sea, la renovación total. Eso también trataron de hacer aquí en el Perú con Fujimori, ¿no? Fujimori quiso que la Corte le dé paso a una reforma constitucional para poder tener otra reelección. Cuando no le dieron paso, no, pues hagámosle juicio político. Entonces, a veces la pregunta es, ¿cómo tenemos que tomarlo esto de los juicios políticos o control político a los jueces? Para eso, creo que lo más claro y que cualquier ciudadano que nos está observando podría entrar, como ahora los chicos dicen, a googlear, ¿no? Y pueden googlear y ustedes pueden observar el caso ecuatoriano, nuestro propio caso. El caso Camba Campos y otros versus Ecuador.
Esto se dio en el año 2004, cuando el Congreso Nacional, en su debido momento, declaró vacante a los jueces de ese entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, del Tribunal Electoral y de los jueces de la Corte Nacional. Es decir que a través de un pretendido proceso de control político les declaran a todo el sector vacantes. Esto afecta, digamos, no solamente a la independencia, que la independencia judicial sería el corazón mismo, digamos, que viene a ser el por qué existe una corte. Sin independencia, ¿para qué tengo corte? Es decir, que es lo más vital para una corte tener este principio de independencia. Bajo este concepto, recuerden que la Corte Interamericana ordenó una indemnización millonaria, porque fueron o ejercieron el control político de la Asamblea y fueron estos jueces desvinculados, declarados vacantes de una forma arbitraria. Políticamente es posible que incluso nosotros como ciudadanos vayamos a apoyar, a veces desconociendo a los políticos, y vamos, y afuera todos, ¿no? Pero sin darnos cuenta que definitivamente tenemos un ordenamiento, tenemos normas que nos regulan a todos. Y estas cortes lo que hacen es justamente regular el abuso del poder. Eso no quiere decir que no exista control político, como te acabo de mencionar. En Estados Unidos hemos tenido, en todo caso en la historia, no más allá de 2 juicios políticos intentando control político a jueces de altas cortes. Tenemos en Argentina, tenemos en Brasil juicios políticos, ¿no? Tenemos en varios países que hacen control político. Pero este control político está, digamos, centrado a ciertas actividades, porque, digamos así, los jueces tienen actividades internas y actividades externas. Las internas vendrían a ser las que justamente lo realizan todos los días en sus fallos, ¿no? En sus fallos. Y las actividades externas es cuando dejan ese cargo, el cargo de resolver. Porque estos cargos de resolver, que lo hacen a través de sentencias, dictámenes, fallos, por esos hechos no pueden irse nunca a un juicio político, es decir, hacer un control político por sus decisiones. Lo que se puede hacer un control político es cuando existen faltas, ¿no? Faltas disciplinarias graves o muchas de las veces incompetencia. Es decir, que ese juez no viene cuando le da la gana. Un ejemplo más o menos, utilízame a mí en este caso. Rómulo, tú eres juez. Ya. Sales a la calle a manejar borracho, conduces, chocas ahí a los vecinos, haces cosas indebidas, ¿no? Y además de eso, se nota groseramente que dentro de tus fallos, por decir, existe una incompetencia, porque no te dedicas ni siquiera a analizar los fallos, etcétera, ¿no? Y entonces, esto hace que te vuelva incompetente porque no vas al trabajo. No cumples con tu rol. No cumples con tu rol. Claro. Esa es la incompetencia. Entonces tú, como faltas, dejas ahí los fallos que se acumulen, etcétera, ¿no? Pero no se puede llamar, por esos hechos se te puede llamar, evidentemente, a un juicio político que debe estar arreglado. No sé si lamentablemente al constituyente de Montecristi se le olvidó esta parte, porque no lo puso. Y dice más bien que los jueces de la Corte Constitucional estarán exentos de un control político. Sin embargo, responderán, dice, ¿no es cierto?, como todo servidor público. Como todo servidor público. Bajo este criterio, me gustaría también saber de tu parte, tu opinión, si se debe o no se debe realizar un control político de forma abierta. Porque yo pienso que para realizar un control político lo mínimo que se debe hacer es leer justamente la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Campos versus Ecuador. Ahí están. ¿Quién va a pagar, amigos,
En este momento salgo con una bandera y salimos todos y que se vayan los de la corte porque nos están obstaculizando. ¿Quién paga los millones que tienen que pagar, Rómulo? Por una decisión política. De una persona, por Ese intereses personales. Hasta. Y ese político quizá ya se fue del país. De Ya ni hecho, siquiera vive aquí. Pero sin embargo, ¿quién tiene que pagar los millones? ¿Quién tenía que pagar los millones que tuvieron que pagar? Más de 800 millones, si no recuerdo, que se tenían que pagar por la indemnización de estos jueces. Imagínense en esa millonaria indemnización que tiene que pagar. No el presidente que alentó ir a hacer la bulla, ir llevando los carteles, ponerlos ahí las fotografías. Él no responde. No viste en ninguna parte del El mundo. que tiene que pagar es el ciudadano. Todos los ecuatorianos pagamos esos millones. Ya hablaremos del caso Bucaram. Son 200 millones que también está solicitando y que la Corte ya les dio 90 días para que puedan responder a muchas preguntas. Este es otro caso, pero solamente para que vean, ciudadanos, no se dejen llevar por los políticos que a veces dicen barbaridades y media, y como no tenemos la educación pertinente, ni googleamos, como le digo, para ver si es cierto o no es cierto, entonces nosotros a veces apoyamos. Y a veces somos obligados, ¿ah? La mayor parte somos obligados a irse a esas marchas. Y hay otro grupo, Guadito, los medios de comunicación, que se convierten en jueces especialistas y que distorsionan la realidad, poniendo en peligro el principio de la democracia y la constitucionalidad de un país que durante años la humanidad ha venido luchando. Entonces, para concluir, el control político está bien, pero el control político siempre y cuando sean por faltas disciplinarias graves o incompetencia. Eso ya lo dejó determinado la Corte Interamericana. Y así se ha venido dando a nivel digamos, regional últimamente. Porque cómo se afecta a la independencia judicial, incluso cuando se quieren mandarles a todos. Imaginémonos, está bien que le manden a uno, que le hagan uno por uno, ¿no? Pero aquí es a todos, es a un sistema. Por lo tanto, ellos lo van a pagar. A los que nos toca pagar es a nosotros, ciudadanos. Por lo tanto, pensar bien, reflexionar bien, incluso para emitir una opinión. Como tú me acabas de decir, he visto a tantos, a muchísimos periodistas en radio, en televisión, en medios. He visto también que el otro día le corrigió un abogado conocido a un periodista que no quiero dar el nombre, porque andaba poniendo justamente diciendo que se obstaculiza y que tienen que irse a juicios políticos y todo. Y le dijo, a ver, ¿cómo se expresa la Corte? La Corte se expresa, dictámenes, sentencias, fallos. Emiten un dictamen como por decir suspensión de tales y cuales artículos. Ah, no, es que por eso no se pueden ir. Y así repiten como loros la mayoría, si quiere el 80% o si no es más, de periodistas desinformando totalmente. Por favor, vayan y lean. Eso es peligroso además. Es demasiadamente peligroso. Y siempre que están obstaculizando, que hay que removerles. O sea, parece que no han leído la historia, parece que no sé qué les pasa. Lo único que maneja son adjetivos, nada más. Adjetivos que distorsionan inclusive la personalidad de cualquier ser humano. Ladrón, sinvergüenza, mentiroso. Sin pruebas. A veces acostumbro siempre a escuchar noticias. A veces tengo que cambiar para no escuchar las tonteras que preguntan y las tonteras que hablan. Así de simple. Por eso invito amigos, amigas que tienen la oportunidad, y gracias por ver estos videos de este canal. Síganos, no se olviden de darnos un like para seguir adelante con nuestros propósitos. Un abrazo, gracias.